Del análogo al streaming, de las series animadas a los iconos de rock, donde la nostalgia y la cultura popular se encuentran. Bienvenidos, esto es Gen X Manía, el podcast que forma parte de tu infancia y de tus mejores recuerdos. Y conmigo desde una localidad desconocida en Ohio, la enciclopedia musical, el erudito de la nostalgia, el máster de los másters, Norberto, ¿cómo estás? Todo bien, Alfonso. Wow, y esa introducción excelente. No soy tanto eso, pero vamos a ver que piense que eso soy, que soy así. Bien contento, estoy bien contento, ¿verdad? De estar aquí compartiendo de nuevo contigo. La quinta temporada, gente, esta es la quinta temporada de Gen X Mania, así que... Sí. El piloto. Esperemos que les guste, ¿verdad? A quienes estén viendo esto. Y cualquier cosita que siempre nos escriban, ¿verdad? Importante, qué tema les gustaría que tocáramos, que tenemos muchas cosas. Esto es Gen X Mania, so aquí ya sea cultura pop, música 70, 80, 90 también, estamos ahí, vamos a hablar sobre eso. Vamos a abarcar de todo lo que nos daba nostalgia, de todo lo que nos daba buenos recuerdos. No nos vamos a encapsular en un solo tema, así que lo van a disfrutar. Y la musiquita que están escuchando de fondo, yo sé que ya de por sí muchos de ustedes conocen ese tema musical. Yo es que hoy vamos a estar hablando de una serie animada. Vamos a empezar el piloto con una serie animada. Esta serie animada es una serie japonesa, si no me equivoco, ¿verdad? La versión original es japonesa. Correcto. Y es una serie un poquito complicada la historia de esta serie, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que era el mercado latino, quizás el mercado de Puerto Rico, porque es bastante complejo y yo no sabía cuán complejo era este mundo de esta serie animada hasta que empezamos a estudiar, hasta que Norberto trajo el tema. Por si acaso, no fue mi culpa, fue Norberto. Y él trajo el tema de Gatchaman. ¿Y qué era Gatchaman, Norberto? ¿Qué era esta serie? Sí, mira, pues Gatchaman fue una serie que, de hecho, acaba de cumplir ahora 53 años. Eso se estrenó en octubre del 72, por allá en Japón. Estuvo producido por Tatsunoko Productions, ¿verdad? El mismo fue producido por él y creado por Tatsuo Yoshida, que es el creador también de lo que nosotros en español conocimos como Meteoro, aquel carrito blanco, ¿verdad? Lo que era Speed Racer. Sí. Speed Racer, sí. Correcto. Y la primera emisión fue en octubre 1. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Ahora mismo estamos grabando esto en el mes de octubre 2025, o sea que estamos en celebración. La primera emisión fue en octubre 1 del 72 y terminó el 21 de septiembre del 74. Y la original, ¿verdad? Lo que fue en Japón, lo que fue Gatchaman, eso constó de 105 episodios. ¿Por qué nosotros, ¿verdad? Decidimos, ¿verdad? Como dijiste, Alfonso, yo traje este tema porque es que nosotros somos fans de una saga, de la mejor de todas, no vamos a decir cuál, pero aquí en Gatchaman, ¿verdad? Hubo algún impostor por ahí, pero vamos a ser justos, no fue Gatchaman. Es que, ¿verdad? Ocurrió algo con Gatchaman que vamos a contar aquí poco a poco. Pero tú sabes que la versión, bueno, para que vayan entendiendo un poquito de lo que está, para deshilar un poquito de lo que está diciendo Norberto, la versión japonesa tenía 105 episodios. Cuando ellos lo traen a Estados Unidos, había unas escenas, la versión original era bien cruda. Si habían malvados, los mataban. No era como en G.I. Joe que mataban a los rudos y explotaba el vehículo, pero ellos siempre se salvaban. No, ahí sí mataban a alguien, lo mataban. Eran una versión un poquito más cruda. Las historias eran un poquito más adultas. No era tanto de niños. Pero la versión americana copió algo de esta franquicia que hizo que ellos trajeran eso a Estados Unidos.
pero esa franquicia copió algo de esta serie. Y eso es un detalle que vamos a discutir pronto, pero la serie en Puerto Rico, por lo menos en el mercado de Puerto Rico, yo la conocía como Fuerza G. Para mí era Fuerza G, eso era todo. Batalla de los Planetas, Gatchaman, OGV, Seven o como sea que se llamaba, ninguna de esas series yo las conocía. Para mí era Fuerza G. Que incluso hasta los nombres cambiaban, ¿verdad? Le cambiaron los nombres a los personajes. Así mismo, así mismo. Y de hecho, yo también la conocí como Fuerza G, pero por lo menos en el mercado de Puerto Rico, ¿verdad? Donde la oímos ahí de pequeño, lo que se estaba presentando era la batalla de los planetas. Pero lo recuerdo por el intro, pero siempre la conocíamos como Fuerza G. No la conocíamos como Batalla de los Planetas, ¿verdad? No. Siempre era Exacto, Fuerza la G. serie en realidad era Batalla de los Planetas, pero el equipo se llamaba Fuerza G. Y por alguna razón, nosotros le llamábamos Fuerza G. Sí. De hecho, yo creo que sí hubo una yo creo Fuerza que la G. promo, perdón, discúlpame, Alfonso, yo creo que Sí. es que la promo la daban como Fuerza G. Yo no creo que aunque salía, ¿verdad? El Ese scroll de nombre así, Batalla de los Planetas, sí, otra cosa, ¿verdad? Que de copiado de nuestra Star Wars. serie, sí. Pero la que escuchamos, la que vimos, por lo menos en Puerto Rico, fue la versión de la Batalla de los Planetas, pero siempre la conocimos como Fuerza G. Quizás era por su grito, ¿verdad? De ellos, Fuerza G, pues uno se quedaba con eso. Y Sí. como niño, ¿verdad? La conocimos como Fuerza G. Lo que estamos hablando de la franquicia que la copió fue en el 77, cuando sale, esta serie corrió desde el 72 al 74 fue, en la original. Correcto. En el 77, el que produjo esta serie, el que originó la serie, presenta esta serie en un festival. En ese festival era donde estaba, ¿cómo se llamaba este productor americano? Sandy Frank. Sandy Frank. Sandy Frank ve la serie en este festival en el 77, en abril. Pero ahí ya había los rumores de Star Wars, pero no le hizo mucho caso. Cuando sale Star Wars en mayo, un mes después, que él ve el boom de todo lo que tiene que ver con galaxia, espacio y nave, él compra los derechos para Estados Unidos de lo que es Gatchaman. Lo que pasa con esto es que los episodios, como tú dijiste, eran 105 episodios, pero por estas escenas que eran un poco violentas, escenas, bueno, no sabría cómo explicar la escena, por ejemplo, de Galactus, que es el villano. Lo podemos dejar para más adelante. Pero este tipo de escena lo que hicieron fue que ellos incorporaron unos personajes ellos eliminaron esa escena para rellenar los capítulos, inventaron unos personajes que no existen en la serie original, pero aún así solamente llegaron a 85 capítulos. Cuando ellos terminan la ronda de 85 capítulos, que el productor japonés no pudo suplir los otros capítulos que faltaban para los 105 para poder ser una, ¿cómo le llaman a esto a ellos? Unión. Para ellos poder ser una unión tienen que llegar a los 105 capítulos. Pero el productor, al no recibir estos capítulos de parte de la compañía japonesa, pues decide tumbar la serie. Y este personaje era el que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba, Norberto? El personaje que se parece mucho a Artudito. Sarco 7. Seven Sark 7. Seven Star Seven, que de hecho tenía un perrito robot y tenía la computadora con una voz femenina que era como si fuera su novia, pero nunca se veía. Era la novia platónica de Arturito. Y cuando ella salía por las bocinas hablando, a él se le paraban las antenas como de atención, como que aquí está ella. Sí, tú sabes que cuando yo veía eso, yo no podía amarrar porque tú estabas bien metido en la serie, de momento salen esas escenas como él explicando en qué planeta estaban o qué misión estaban haciendo, o a veces no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo en la serie, parecían anuncios. Correcto, exacto. Uno como que se perdía. Correcto. Ahora es que lo entendemos. ¿Por qué por qué se pierde esa continuidad? Y ahora entendemos por qué, ¿verdad? De niños, pues,
ok, qué bueno, están luchando, están peleando, pero caía de una escena, te brincaba a otra y a veces se perdía como la continuidad y de dónde salió esto y bueno, pues no sé, vamos a seguir viéndolo porque pues nos gusta A y uno no le ya. importaba realmente. Sí, no, ahora es que uno ya de viejo se Uno se pone a daba buscar cuenta que estas como que cosas. no cuadraba, pero a uno realmente no le importaba. Lo que sí era bien obvio era que el personaje, como lo están viendo aquí en pantalla, ahí estamos demostrando lo que es el personaje de Arturito con el personaje de Seven Sark Seven, básicamente es lo mismo. No sé cómo no hubo Anda, ¿verdad? litigios ni de demandas o algo así, porque incluso cuando empieza Batalla de los Planetas, empieza con el scroll, estilo Star Wars, el logo empieza así, aunque Correcto. Star Wars se copió de Flash Gordon también, o sea que eso pues es relativo, Ujú. pero ellos lo que estaban buscando era crear su propio mundo de Star Wars para la comunidad americana, realmente. Correcto, correcto. Y de hecho, originalmente lo que es Gatchaman se basa todo en el planeta Tierra. O sea, no era un equipo que viajaba y visitaba otros planetas. Eso fue un invento de acá, de Battle of the Planet, pues para estar a la par con la fiebre de Star Wars. Star El Wars, pues planeta, todo galáctico, entonces aparece este Sarco 7, este Arturito Impostor, ¿verdad? impostor. Sí, porque Gatchaman se preocupaba por cosas ambientales. Ellos tienen sus disfraces, ¿verdad? Cada uno es un ave. Los robots que se hacían siempre estaban buscando robar minerales y cosas, ¿verdad? Agua, cosas que impactaban el medio ambiente. Mensaje que uno quizás no captaba de pequeño, ¿verdad? Pero había un mensaje ahí envuelto de protección al planeta. En el caso cuando se hace para el mercado de Estados Unidos bajo Batalla de los Planetas, pues entonces todo eso cambia. Se inventa el Sarco 7 para darle misiones para que vayan a otros planetas, pero en realidad el capítulo se basa en la Tierra, ¿verdad? Para efecto cuando lo vimos, pues se supone que ellos hubieran ido a otro planeta. Sarco 7 estaba desde una base Neptuno, era. Neptuno Base era la base Neptuno. submarina, era Neptuno. Pues exacto, y él es el que supuestamente pues, le daba las misiones cuando recibía la llamada de aquella voz, Susan se llamaba. Susan. Este, sí, y ahí pues, entonces pues ahí se iba desarrollando cuál era la misión de cada capítulo, ¿verdad? Bajo lo que era la batalla de los planetas. Voy a dar y empezamos a hablar, ¿verdad? Rápido y lleno, pero ¿qué era eso de Gatchaman? ¿Qué era eso de Fuerza G o qué fue Batalla de los Planetas? Un pequeño resumen, voy a hacer por aquí, Alfonso. Ajá. Que era originalmente en Japón, se llamaba Kagaku Ninjatai Gatchaman. O sea que eso era el Science Ninja Team Gatchaman. O sea, era el equipo científico ninja Gatchaman. Eso era, ¿verdad? Ese era el equipo. Eran un equipo científico, ¿verdad? Estaba a cargo de su mentor, que era un científico, y los entrenó en arte ninja. Por eso ellos peleaban y volaban y todo eso. La serie se basa en un grupo, ¿verdad? De estos 5 jóvenes que son agentes secretos, conocidos como tal, como el equipo científico ninja, que trabajaba a las órdenes del doctor Kosaburo Nambo. Este nombre que Nam. estoy diciendo es para la versión japonesa, porque estos nombres, ¿verdad? Luego cambiaron. Y este doctor científico era miembro de la Organización Científica Internacional, que era la OSI. Esa es Era una como la ONU, lo que sería la ONU correcto, actual. correcto, correcto. Y eso se encargaba de desarrollar tecnología a beneficio de la humanidad, ¿verdad? De eso se encargaba esa organización científica internacional. 4 de estos jóvenes, ¿verdad? De los que son las fuerzas G, son 5, 4 de ellos eran huérfanos y fueron adoptados por ese profesor, ¿verdad? Por el doctor Nambu. De esos 5 jóvenes, se encargan pues de defender al planeta de las amenazas de la organización, una organización terrorista llamada Galactor. Ya entonces, ¿verdad?
Llega a lo que es el 1977, explota la emoción y la conmoción de Star Wars, y esto pues hace que el productor, ¿verdad? Como habías mencionado antes, Alfonso, Sandy Frank compró los derechos de la serie, pero lo que hizo fue una adaptación, no la trajo íntegra, adoptó, hizo una reedición en la serie para eliminar contenido que pudiera ser violento, ¿verdad? Y suavizar un poquito los diálogos. Se eliminaron capítulos, ¿verdad? Porque de 105 que es la serie original, quedaron en 85. Se cambiaron los nombres de los personajes y la trama, pues como ya he mencionado, pasó a ser de una que era solo la Tierra, ¿verdad? El La planeta Tierra. Tierra, a un tema, ¿verdad? Que era intergaláctico, espacial, para pegarse un poquito más a la fiebre, ¿verdad? A lo del momento que era Star Wars. Pero tú sabes, Sí. perdona que te interrumpa, tú sabes que cuando yo vi la serie, eh, era difícil no relacionar yo no recuerdo cómo se llamaban los minions de Galactor, de los soldados, que estaban vestidos como de gatos, tenían como la vestimenta verde, Cierto. pero tú los veías y rápido te hacía pensar como que, esa es la versión de ellos de los Stormtroopers. Definitivo, Y todo esto fue definitivo. mucho antes de que George Lucas hiciera Star Wars. O sea, desde el Correcto. 72 al 77 fueron 5 años. Yo no dudo que parte de la serie de Star Wars, de los fundamentos de Star Wars, se hayan basado en esto también. Como sabemos, George Lucas cogía de todas las fuentes. Era una mezcla Ujú. de todas las culturas, de todas las historias, de todo, para hacer una sola historia, un solo mundo. Pero era inevitable verlos a ellos y no compararlos con los Stormtroopers, porque era lo mismo, eran todos vestidos del mismo color, con sus cascos, Correcto. sus armas parecidas. Lo único Sí. que los Stormtroopers, pues, no atinaban, y esto cuando disparaban, pues sí mataban gente. Era la Sí, y de diferencia. verdad, no los aturdían, los mataban, sí. Los mataban, exacto. Ahí no había. Pero es cierto, todos tenían, era uniformado, eran todos iguales, ¿verdad? En este caso, pues verdes, con casco. Y sí, ciertamente hay una gran similitud en eso. Sabiendo, ¿verdad? Que ellos llegaron, Gatchaman se hizo antes que Star Wars. Vamos con los personajes rapidito, ¿verdad? Le voy a mencionar aquí los personajes. Su nombre bajo la versión japonesa, es lo primero que voy a decir, es la versión de Batalla de los Planetas y la versión de Fuerza G, porque de esta misma serie hubo tres, vamos a decir, tres ediciones, o sea, está Hubo la un poco más. original. Hubo un poco más porque estuvo Gatchaman. Luego Sí, salió Gatchaman 2, que corrió a la misma vez en Japón, mientras acá corría la Batalla de los Planetas. sí, correcto, Salió Gatchaman Fighter después de Gatchaman 2, eso es allá en Japón sí, todavía, mientras correcto. corría acá Batalla de los Planetas. Y también está la serie G-Force, que fue la que salió en el Ujú. 86, que esa sí se conocía como Correcto, Fuerza G, correcto, los Guardianes del Espacio, creo que era Fuerza de Guardianes del Espacio. Y por correcto. último, hicieron lo que era Gatchaman OVA, que era más anime. Si tú ves la animación, es un poquito más anime. Y al final fue Eagle Riders. O sea, que hubo Eagle Rider, sí, como 5 o 6 versiones, sin sí, contar pero la versión anime, que es la Gatchaman OVA, creo que se llamaba o algo así. Pero como correcto. dije, o sea, es demasiado complicado, por eso Norberto y yo nos estamos Sí, concentrando en lo que era la versión para Puerto Rico, o más bien para América Latina. perfecto. Pues por aquí tenemos al líder, que es G1, el Gatchaman, ¿verdad? Que es el águila. Su traje es de un águila. En Japón se conoce como Ken Washio. En la Batalla de los Planetas se conoce como Mark. Ese es el nombre, ¿verdad? Que yo conozco cuando lo vi en Puerto Rico. Bajo Fuerza G se llama Ace Goodheart o As Buen Corazón, ¿verdad? En Latinoamérica se le dio ese nombre de As Corazón Noble.
Su vehículo utilizaba una avioneta que él hacía entregas en esa avioneta, y su arma era un tipo de boomerang, se llamaba Razor Boomerang. Ese era el arma que todos querían, ¿no? ¿Verdad? Tirar ese boomerang ahí que volviera, ¿verdad? Ahí en la pantalla están viendo la imagen, es en forma como si fuera un pájaro, es como una estrellita ninja, pero tiene unas alitas con un pico y todo, como si fuera eso mismo, como si fuera simulando un ave. Correcto, un ave boomerang. Y ahí, pues, por ahí van a ver también la avioneta que él utilizaba, que esa avioneta se convertía en ese avión. Eso era lo más idóneo, o sea, no tan solo se transformaban ellos, se transformaba el vehículo donde andaban ellos. El vehículo, eso es así, que esa avioneta, pues, acoplaba en la parte de atrás de la nave. Increíble, ¿verdad? Ok, entonces estaba G2. En las camisas de ellos siempre se va a ver ese número, ¿verdad? Por eso se llama G1, G2. En este caso G2, su Bien disfraz era obvio, de un cóndor. bien obvio. O verdad, obvio, ¿verdad? Hay como que no había identidad secreta. No, eso, En Japón era George Joe Asakura. Bajo Battle of the Planets era Jason. Y en GeForce era Dirk Daring. Latinoamérica bajo Dirk Audaz. El vehículo era un auto de carrera, ¿verdad? Y su arma tenía una pistola y tenía unas plumas, unos dardos, ¿verdad? Unas plumas dardos o dardos en forma de plumas. sí. Esa era su arma. G3 era el cisne, ¿verdad? Era la fémina del equipo. En Japón era Jun Shiratori. Batalla de los Planetas era Princess o la princesa. Princess. Fuerza G era Agatha Agi Jr. En Latinoamérica, para Fuerza G se le llamó como Agatha Jr. Su vehículo era una motora y el arma era un yoyo, ¿verdad? Ese yoyo que tiraba y volvía y bueno. Yo no recuerdo, el Tenemos yo tenía explosivo. Cuando ya lo lanzaba era como eh, un explosivo. no, era como para Solamente para golpear golpear. y ya. Oh, ok, Sí, ok. sí. Entiendo yo que sí. No recuerdo que tuviera explosivos. Aunque ella era una experta en explosivos. A lo mejor por eso entonces Hay que estoy. verificar si ese yoyo, a lo mejor tenía alguno que explotara. Bueno, alguien en los Por eso estoy comentarios. asociando una cosa con la otra, Sí, probablemente. sí. Ella era experta en explosivos. Tenemos aquí a G4, que era la golondrina, su disfraz, ¿verdad? Su vestimenta era de golondrina. En Japón era Jinpei. En Batalla de los Planetas era K-pop. En Fuerza G era Peewee. En Latinoamérica era Avecilla. El vehículo era como un tipo de buggy. Y su arma era un bolo, ¿verdad? Era como... Es un arma que se utiliza mucho en las artes marciales, que son entrelazadas, como unas bolitas entrelazadas, Exacto, correcto. que Eso mismo. enredaban todo, que cuando él lo lanzaba, sí, sí. Exacto. Pero no Eso iba solamente ahí eso, él era el girando. genio del grupo también. Él era Sí, él era este grupo tenía lo típico. Tenía la parte que siempre comedia, la muchacha, el galán, el rebelde y por supuesto siempre, como hasta en los Goonies, el gordito, que es el no, próximo ahora. no puede fallar. Correcto. El próximo que es G5, que es el búho. En Japón era Ryu Nakanishi. Bajo Batalla de los Planetas era Tini Harper. En GeForce, Fuerza G, Huri O. En Latinoamérica le decían Autillo. Su vehículo pues era la nave, el Phoenix, y su arma era una pistola. Antes de seguir, quiero mencionar algo sobre la golondrina, que era el niño, ¿verdad? Esa golondrina tuvo algo específico para el mercado, no para el mercado, para la versión de Batalla de los Planetas, y es que él antes de comenzar a hablar se trababa, hacía como un... Eso no sale en ningún lado, y eso fue un invento porque supuestamente él fue una producción, ¿verdad? Genética.
O sea, él fue, vamos a decir, un invento genético que tuvo un fallo, y ese fallo es lo que hace ese balbuceo antes de comenzar a hablar. Pero Pero la versión claro, original no lo tenía. no, él era una persona, no era ningún invento genético ni nada de eso. En la versión original era un huérfano normal. Otro huérfano, correcto, Era huérfano. correcto. O que encontró, de hecho, quien lo encontró fue la La Sissi, princesa. ¿verdad? Yo, Correcto, la princesa. cabe mencionar lo de la nave, que la nave se llamaba la Phoenix, que yo no recuerdo cuántas veces yo dibujé esa nave cuando era, tenía la edad como de 6 o 7 años, yo creo que fue cuando yo vi esa serie. Eso eran los papeles de la escuela, los bloques estos de papeles de escuela que la maestra daba para los exámenes. Uno los cogía y empezaba a dibujar ahí escondidos los papeles. Ahí lo dibujaba, y en todo dibujaba la Fénix, que de hecho la nave se llamaba Fénix por eso mismo, por esta acción especial que tenía, que se consumía en fuego para salir de varias situaciones, y cuando se convertía se transformaba en fuego, pues la forma que adquiría era del ave fénix, y por eso se le llamaba la fénix. Correcto. Eso no cambió en ninguna de las versiones, siempre se llamó la fénix, El Fénix, eh, correcto, el correcto. fénix. Y sí, ese era vamos a decir, el momento culminante de cada capítulo, cuando esa nave siempre estaba en un aprieto y se convertía en el ave Fénix. Siempre había algo culminante, ¿verdad? Porque era como que lo que tú Sí. estabas esperando, porque, por ejemplo, si veía que en esta época surgieron muchas series que nosotros veíamos, porque estaba Mazinger Z, estaba Grandicer, estaba el Capitán Rayman, fueron todas del mismo año. Y en Mazinger Z era que cuando él tiraba los protones del pecho, ahí se acabó la serie. Ya, Estaba exacto, ahí ahí no todo hay para nadie. embaratado, todo fastidiado, y él esperaba hasta el final para utilizar los protones del pecho, y ahí se acababa la serie. La nave era lo mismo. Estaban todos fastidiados, no sabían qué iban a hacer, estancados en el agua o estancados en el espacio. Se convertían en el ave fénix y solucionado el problema. Sí, sí, y el dato curioso, para poder convertirse en ave fénix, tenían que estar los 5 miembros y los 5 vehículos. O sea, tenía que estar el avión, el buggy, la motora. No lo explicaban, pero era así. ¿Por qué? Exacto, Nunca se supo. vamos a lo mejor alguien lo sabe, por aquí que nos escriban los comentarios ahí en YouTube, por qué, pero se necesitaba eso para poder convertirse así en el ave fénix, y eso, Pero esto era claro, algo eso. que copiaron muchas series, porque después cuando salió Voltron fue lo mismo. Eran los 5 Uh-huh. integrantes que sus Sí, leones se montaban y hacían uno solo, que de hecho también era de correcto. colores también. Sí. Y más reciente después lo hizo los Power Rangers, de Uh-huh. diferentes colores. Era lo básico siempre, los diferentes colores cuando se unían, hacían no sé cómo se llama lo de Power Rangers, porque yo de Power Rangers siempre la que sé, cero. Si alguien lo sabe, lo puede escribir en los comentarios. Pero era lo típico, ¿verdad? Era como que lo que hacían todas las series estas animadas heroicas. Se unían Uh-huh. estos 5 y hacían un superpoder, Correcto, o una cierto. supernave en este caso. Sigo por aquí para terminar rápido con los personajes, ¿verdad? Tengo al doctor Kosauro Nambu, ¿verdad? Que mencioné al principio de la Organización Científica Internacional. Se llamaba, bajo la Batalla de los Planetas, Jefe Anderson. En Fuerza G era doctor Benjamin Brighthead, o en Latinoamérica, doctor Mente Brillante, le decían, ¿verdad? Estaba Galactor. ¿Qué era Galactor? Galactor era el grupo terrorista de origen extraterrestre, ¿verdad? Fuerza G. El imperio. El Imperio, El exacto. imperio. Fuerza G, Gaston era el imperio. Para que vayan. correcto, era el Imperio como tal. Y Fuerza G pues luchaba contra eso. Estaba entonces dentro de ese grupo terrorista, estaba Sosai X, que era el jefe supremo. Ese era el nombre bajo Gatchaman. Eso era una entidad extraterrestre de inteligencia artificial. Mira, en el 72 ya estaban hablando del AI, ¿verdad? De la inteligencia artificial. Pero Está no muy vaya muy lejos. adelantado. No vaya muy lejos. Ellos hacían sus comunicaciones con el reloj.
que eso Sí, básicamente es lo que se hace ahora con el Apple Watch y con muchos dispositivos de mano. Ellos se correcto. comunicaban mediante reloj y no solo eso, cuando se comunicaban por pantalla era así como lo estamos viendo tú y yo. Se veían en FaceTime, que para ese Sí, tiempo no existía. O sea, ellos, es raro como de la manera que ellos básicamente predijeron el futuro de lo que hoy es la tecnología, lo que hoy se utiliza. Porque como tú dices, el AI era una entidad que desconocida, no se sabe su origen realmente, pero ujú, era inteligencia artificial y ellos así lo mencionan como inteligencia artificial. Y era el líder, no era el líder correcto. supremo le llamaban a Soltar. Él era el iluminado, creo que le llamaban o algo así. Ujú. Sí, por eso, en Bajo Japón era el Sosai X, en Batalla de los Planetas era el Luminous One, ¿verdad? El Ah, Great el Spirit iluminado. o el líder X, ahí tenía como tres nombres ahí. Entonces, bajo Fuerza G se le llamó Cómputor. Oh, Este, entonces está Bercaste, que es el que siempre vimos nosotros como más bien vamos a decir, este era el Darth Vader, el ¿verdad? Darth Vader. Eh, Bercaste, que era un ser intersexual creado a partir de un experimento que fue una fusión de gemelos masculino y femenino que tenía la capacidad de cambiar de género a voluntad. Pero Eh, nosotros nunca supimos que era un experimento, que era andrógino, nunca lo supimos. correcto, Dentro de la versión de nosotros era un hombre, pero a mí siempre me estaba raro porque exacto. en su máscara se le veían el labio como si tuviera brillo, Sí, que era el mismo brillo que le ponían a los labios de la princesa, como que era una fémina. Y yo correcto, recuerdo el capítulo, como te había mencionado, cuando le logran quitar la máscara, que no se le ve la cara y él se va corriendo y sale un pelo rubio largo, pero no correcto. sabía lo que tú estás diciendo ahora, que en realidad él había sido una mutación genética, que eso lo eliminaron completamente para el mercado de Estados Unidos, porque era un poquito controversial. Imagínate, para ese tiempo, para el Mm, 70, estar hablando de que una persona podía ser masculino o femenino es eso hoy día y sí, todavía crea controversia. Imagínate para ese tiempo, ellos lo eliminaron, pero está bien curioso porque él tenía la capacidad de ser fémina o de ser hombre, dependiendo de la situación que se adaptara. correcto. Su voz cambiaba también. Acá no, acá cuando lo hicieron en la versión latina, era una voz como robótica, masculina. Sí, más bien era Nunca lo correcto, proyectaron como hombre. algo femenino. Correcto, correcto. Y en sus versiones, la más inteligente era en su forma femenina y no discuta esto con una mujer, diga que sí y acéptelo. Ya, sí, ya el hombre era más, la versión hombre pues era más Era mandona. el malvado, era el más Sí, explosivo, era el impulsivo, vamos a correcto. decirlo así. Pero entonces su versión femenina era más inteligente, más calculadora. Entonces, fíjate la cuestión de los cambios de nombre, porque entonces a él bajo Bert Caste, entiendo que Bert Caste son dos nombres, lo que era la masculino y femenino, ¿verdad? Porque ellos fueron gemelos que se experimentaron, se hicieron una fusión y eso lo hizo pues lo que fue Sosai X, ¿verdad? El jefe supremo. Pero entonces, cuando veamos a Bate de los Planetas, de Bertcaste se le llama Soltar. Y Soltar. entonces, en la batalla, Fuerza G, perdón, en Fuerza G a este personaje se le dice Galactor. Oh, Galactus. Ese Galactor nombre es también el lo recuerdo. nombre, sí, porque Galactor se supone que es el nombre del grupo terrorista como tal, del Oh, ok, ok. imperio, Del recuerda. Imperio. Entonces, acá lo ponen bajo fuerzaje, en vez de llamarle Sortal o Bearcaster, pues le ponen el nombre de lo que era el grupo La terrorista, organización. que sería exacto, que es Galactor. Ahí a veces eso pues trae entonces un poquito de confusión. Oye, pero antes de que continúes, ¿tú recuerdas? Bueno, los que vieron la serie, recuerdan que cada vez que ellos se iban a transformar, en la versión original, él decía, cuando se transformaba, ¿cuál era la palabra que utilizaba Mark? ¿No recuerdas?
Transmutación. Transmutación era la versión hispana, pero en la versión original decía Go Bird, creo que era. Creo que sí, creo que sí. Pero No estoy nosotros lo seguro, pero conocíamos sí. por transmutación, que venía y cruzaba la mano, y Sí, el entonces el relojito reloj, y yo te voy ahí. a enseñar algo, para que entiendan lo que están viéndolo en video, para que entiendan más o menos lo que él tenía. Era algo parecido a esto. Esto es una slap band, esto es un título de lucha libre, y era así de grande, aproximadamente así de grande, y lo utilizaba en la muñeca. Y entonces cuando se iban a transformar, lo cruzaba aquí y entonces se cambiaba el logo aquí al frente. Como pueden ver ahí, se cambiaba el logo y se Sí. convertían en los personajes. Lo más interesante es, actualmente hay una compañía, la voy a demostrar aquí para que la puedan ver, que si tú compras una cierta cantidad de cómics, ellos te están regalando un slap band parecido a este, pero con el logo. Es una imitación de la serie, pero en slap band, en goma así. Que yo estoy así de comprarme Súper. de comprarme es una edición de unos cuantos issues no es una edición grande, pero vale creo que unos $30. Entonces te regalan el slap band imitando el reloj de ellos de transmutación. Pues mira, para terminar con los personajes, tenemos a Seven Star Seven, que es el El impostor. Arturito falso, El impostor, sí. el Que es impostor. eso se creó solamente para Batalla de los Planetas, para que entonces, como se eliminaron tantos capítulos, se eliminaron muchas escenas, pues de alguna manera había que, Rellenar. ajá, sí, como que entrelazar una cosa con la otra, pues entonces salía este Sarco 7 con su perrito y decía unas cosas y nos vamos para otro capítulo, otra escena, sin preguntarnos qué pasó, en Sí. qué quedó aquello, sí, ya. Pues Sark 7, Seven Sark 7, ¿verdad? Sarco 7, lo conocimos así en español, un Arturito así, dos patitas, tenía una capa, esa capa se volaba, se convertía como que como en alas de Sí. mariposa, raro, ¿verdad? Porque pues, podía caminar, pero él prefería volar de Pero aquí a ahora, allá. fíjate, y otro dato curioso, además, que amarra también lo de Star Wars, que no sé si tú tienes notas por ahí, pero la serie tenía un misterio. Y el misterio era que los padres de Mark, el personaje principal, el líder de Fuerza G, sus padres habían muerto en un accidente. No recuerdo si fue un accidente de avión o un accidente en una base militar, no recuerdo bien. No sé si tú lo recuerdas o alguien que esté escuchando esto recuerda cuál fue Sí. el origen de la muerte de los papás. Pero había un personaje que se llamaba Cronos, que era una persona vestida de rojo. No sé si recuerdas eso. Tenía Ajá. la gorrita, tenía unas gafas estilo de los 80, así como las que se usaban en los 80, que son como, ¿cómo se llaman Sí. estas gafas que tienen los colores? Tenía algo parecido, un visor así bien grande y la vestimenta era roja militar con una gorra y se descubrió luego que ese era el papá de Mark. Correcto. Eso fue al estilo Darth Vader y Luke, aunque Cronos no era malo, pero ese tipo de misterio eh, en los capítulos de acá, la continuidad no existía. Si Sí. había continuidad era porque ellos amarraban la continuidad, porque cuando de Japón le enviaban los capítulos a Estados Unidos, no los enviaban en orden. Tampoco enviaban realmente la trama de lo que estaba pasando. Entonces acá tenían que adaptarlo de alguna manera para que hubiera tipo de continuidad, pero lograron crear un libreto tan bueno que esos capítulos donde salía este personaje, tú decías, ¿de dónde sale? ¿Por qué los Sí. ayuda? Porque está con ellos, será bueno, será malo, tendrá otros intereses y te creaban la expectativa de lo que realmente al final se descubrió que era el papá de Mark. Había muchos datos bien interesantes. La voz de Mark, que la hacía Casey, ¿cómo se llama el nombre de él? Casey Kasem. Casey Kasem, que muchos lo conocimos por American Top 40, pero Casey Kasem hacía la voz de Shaggy y de Scooby-Doo en la serie, hacía otras series animadas también. ¿Tienes Sí, algo por ahí para concluir? sí, a nuestro amigo que nos está escuchando, este temita que se escucha,
¿verdad? Que fue el que se hizo para Batalla de los Planetas. Importante, ¿verdad? Que ese tema musical, ¿verdad? Porque no se usó el original de Gatchaman. Para Batalla de los Planetas se creó un nuevo tema. Lo hizo Hoyt Curtin, que fue el mismo que hizo el tema para los Super Amigos, para Johnny Quest, para los Picapiedra y para los Jets. John Williams de la época, definitivamente para muñequitos. Sí hay rumores de que van a hacer una película. Los hermanos rusos, que los que son fanáticos de Marvel saben que fueron los que crearon esto de multiverso de los Avengers. En el 2019 hicieron una entrevista de que estaban tratando de crear un multiuniverso para añadir a Gatchaman a otro tipo de series de esa misma época. Y en el 2023, tan reciente como 2023, dicen que todavía están trabajando con eso. Ellos parece que están creando un multiverso y por eso les ha tomado tanto tiempo para poder entonces traer esto a serie live action. Porque se hizo un live action, creo que en el 2013, en Japón. Sí, Malísima. Alberto, no sé si la has visto. Mala. Pero me enteré, sí que hicieron algo No. y no tuvo salida. Los disfraces no se parecen. Yo le llamo la versión Master of the Universe de He-Man. Que el traje de He-Man en el 87 de la película no se parecía en nada a la serie, pues algo así. Mala la serie. Pero pues esperemos que los hermanos rusos pues traigan una mejor adaptación a lo que es Forza. Nos vemos pronto si Dios quiere. Dios nos bendiga a todos y ya usted sabe, sea uno bueno con el otro y como diría Norberto, quizás que la fuerza los acompañe, ¿verdad, Norberto? Siempre, eso es así. Que la fuerza nos acompañe.